Amados hermanos, muy buenos días, un cordial saludo. Para mí una bendición nuevamente estar con ustedes, rogando al Señor y orando por que la iglesia del Señor Jesucristo sea fortalecida. Y bueno, que Dios nos siga guiando, dirigiendo, fortaleciendo, animando, guardando de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que me sigan acompañando aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses 5. Y ya estamos entrando al final de la última exhortación que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo están haciendo a los hermanos allí en Tesalónica, que como ya lo hemos visto, aquí las exhortaciones empiezan en el capítulo 4, versículo 1, y vienen hasta aquí, hasta el versículo 22. Hasta aquí vienen las exhortaciones y una vez más quiero que me acompañen en esta reflexión en esta mañana. Oramos antes que nada para que el Señor sea quien nos ilumine nuestro entendimiento y su palabra, como el Señor quiere, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Oramos. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana por el enorme privilegio que tú nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por fortalecernos. Gracias por seguir guiando tu iglesia. Muchas gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Rogamos, Señor, que, como es tu deseo, que tu palabra sea expuesta con claridad, sencillez, para que pueda ser comprendida y aplicada. Muchas gracias, Señor. Síguenos guardando, afírmanos en ti. Permítenos, Señor, permanecer fieles a tu bendita y preciosa palabra. Amén. Bueno, mis amados, estamos aquí en el capítulo 5, versículo 20, versículo 20. 1 Tesalonicenses 5:20. Dice la escritura, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bueno, como ya lo expresé, la última exhortación que el apóstol Pablo y este equipo misionero están haciendo a los hermanos en Tesalónica es que no menosprecien las profecías. Puede que se tome de pronto las profecías que fueron dadas directamente por el Señor, o también aquellas que fueron inspiradas por el Señor y dadas a los hombres para que los hombres las transmitieran a través de las generaciones. Y bueno, creemos que habla de también de la palabra de Dios, lo que Él nos ha dejado escrito, nuestra regla de fe y práctica, que no debemos menospreciarlas. El menosprecio por la palabra de Dios siempre se ha dado a través de los tiempos, en todo tiempo, desafortunadamente, por la obra del maligno. Satanás ha querido que las escrituras, que la palabra de Dios se menosprecia, no se tengan que tener en cuenta, que no se tenga en cuenta, y ha utilizado los diferentes medios de distorsión la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea transmitida en una forma fiel y verdadera. Pero gracias al Señor también su palabra permanece, sigue avanzando, se sigue difundiendo. Y bueno, ya para los que tenemos oportunidad de poder tener la Biblia en nuestras manos, de poder tener la palabra de Dios con nosotros, pues debemos apreciarla y no menospreciarla. El Señor en su palabra, y en Segunda de Pedro 3, si usted tiene la oportunidad o la forma, que me acompañe, o si no después usted mira allí en su casa con la Biblia lo que estamos aprendiendo en esta mañana acerca de lo que nos dice Pedro y la advertencia que hacía el apóstol Pedro a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Segunda de Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieran, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, mis amados, miren, Pedro ya lo estaba advirtiendo, ya no lo estaba diciendo que habían personas que estarían menospreciando que el Señor ha creado todas las cosas, que Él vendría o que Él vendrá. Menosprecian
rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Se burlan de esto, dicen que eso no sucederá y menosprecian la palabra del Señor. También ahí, ya que estamos cerquita, ahí si usted me acompaña, Judas 1.18. Judas 1.18. Vamos allí. Dice la escritura, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Personas que se dejan mover por los sentidos, por sus impulsos, por su carne, y que desafortunadamente pues van en satisfacción de sus sentidos, en la plenitud de sus sentidos, en la plenitud de carne, en satisfacer como sea su carne, sin interesarle lo que dice el Señor, porque no le conocen. Y hoy sí que desafortunadamente nuestros días están permeados por esa situación donde a lo malo, como dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esto está a la orden del día, esto está acrecentando cada vez más y más personas que desafortunadamente quieren ir en contravía a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor, que menosprecian todo el consejo del Señor y andan solamente tras sus sentidos, sus placeres, sus desórdenes, sin tener en cuenta al Señor. La palabra de Dios está, y aquí, como lo dice también la Escritura, examinando todo, retened lo bueno. Hay que con diligencia, mis amados hermanos, debemos nosotros obrar con diligencia, examinando, escudriñando las Escrituras, una buena interpretación de la palabra de Dios. Y recordemos que nuestra regla de fe y práctica es la palabra de Dios, no es otra cosa. No hay otros manuales, sino simplemente Dios nos ha dado y ha revelado su voluntad a través de la palabra de Dios. Él ha plasmado allí lo que nosotros necesitamos saber y está para que nosotros la tomemos y la examinemos con mucha diligencia y la operemos en cada uno de nosotros. También debemos ser cuidadosos, debemos ser diligentes en que nos lleguen informaciones como lo se está haciendo ahora por los medios de comunicación. Tanta información que aparentemente parece que es buena, pero es en su sentir, si no examinamos y no inquirimos, vamos a desafortunadamente a tener mala interpretación de la Escritura, una mala información de ella. No porque la Biblia no tenga buena información, sino porque no somos diligentes al escudriñar las Escrituras. Nuestra responsabilidad es eso, mis amados, y yo les animo en el Señor para que no nos movamos de allí por nada, firmes en el Señor, bien trazada la palabra del Señor, sin sombra de variación en ella, en lo que es la doctrina esencial de la Escritura, la doctrina fundamental, lo que es lo relacionado con la salvación, que seamos inamovibles, sin sombra de variación en ese sentido, pero hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno, dice aquí la Escritura. También nos dice en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos, la Biblia nos lleva a eso, la Biblia nos lleva a que nosotros nos abstengamos del pecado, de todo lo que a veces el corazón, a veces los sentidos, a veces el placer nos lleva a ir en una forma abierta y franca contra el Señor. La Biblia y el Santo y Divino Espíritu que mora en nosotros, pues nos lleva a que podamos abstenernos de lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Mis amados, también, pues, en el Señor, como hice el comentario en principio, a través de los tiempos, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, cuando se cierra ya toda la revelación del Señor, habrá personas que se burlen, que menosprecian la palabra de Dios. Porque ahora el Señor quiero invitarles a que me acompañen allí en el Salmo, para ir concluyendo, Salmo 2 al 4. Salmos 2 al 4. Es hermoso lo que el Señor nos presenta y lo que va a hacer el Señor
con aquellos que desafortunadamente menosprecian y se burlan del consejo del Señor. ¿Qué dice aquí el Señor en el Salmo 2? Dice la Escritura en el versículo 3 y 4. Mire lo que dicen los sabios de este mundo, mire lo que dicen los poderosos, entre comillas, de este mundo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, mis amados, a través de los tiempos, una vez más, hay burla, menosprecio por la palabra del Señor, pero el Señor a su tiempo, a su hora y en su momento, pues pasará la cuenta. Y estos que se burlan hoy en día, que menosprecian la palabra del Señor, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, tendrán que comparecer un día ante el juez, el Señor Jesucristo, y dar cuenta de lo que hicieron con respecto de la palabra de Dios. Espero en el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bueno, el Señor, el que mora en los cielos, versículo 4, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Claro, porque desafortunadamente con la sabiduría del Señor comparada con la sabiduría humana, le hacemos dar risa al Señor con nuestra humana sabiduría. Pero el Señor desea y anhela que nosotros podamos apreciar la palabra de Dios, podamos examinarla, podamos valorar la palabra de Dios, estar en ella. Yo les animo que diariamente podamos estar en la palabra, un versículo, un capítulo, que usted conozca del Señor Jesucristo. Primeramente, usted pueda tener esa relación personal con Él. Y una vez que usted haya confesado sus pecados, una vez que usted se haya arrepentido de sus pecados, que haya puesto su fe y su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que ya pueda decir gracias, Señor, por esta vida eterna, y también que el Espíritu Santo venga a morar en usted, pues le animo para que usted esté en la palabra del Señor diariamente, tenga contacto con ella, así reciba la instrucción del Señor, examine todo, porque esto nos va a evitar andar en el mal. Amada Iglesia, Dios nos bendiga, Dios nos siga fortaleciendo, Dios nos siga guiando en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de nostalgia, en estos tiempos de añorar lo que fue la vida de nuestro pastor, pero la palabra ha sido fiel y verdadera porque nos sigue fortaleciendo, nos sigue animando y nos sigue dando aliento para continuar adelante. Mis amados, un abrazo fraterno a la distancia, orando por ustedes y esperando que ustedes lo hagan por nosotros. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias.